El mayor obstáculo para tu prosperidad no es la falta de dinero. Es lo que hace tu mente cada vez que algo sale mal. Porque si cada vez que la vida te golpea, reaccionas desde el miedo, la urgencia o la desesperación, ninguna estrategia va a sostenerte. Ningún decreto, ningún protocolo, ningún método. Y existe un hombre que descubrió el mecanismo exacto de esa respuesta en el peor lugar imaginable. Un campo de concentración nazi. Su nombre es Viktor Frankl. Y lo que descubrió ahí responde la pregunta más brutal de toda esta serie. ¿El código sigue funcionando cuando todo lo externo ha sido destruido? Frankl respondió esa pregunta con su vida. Y si entiendes lo que descubrió, ya no vas a volver a reaccionar igual. Antes de entrar a la historia, necesito invertir algo que probablemente crees. La mayoría cree que primero necesitas el dinero, la seguridad, la estabilidad, para poder operar desde la certeza y el propósito. Esa lógica parece irrefutable. Y es exactamente al revés. Frankl lo demostró en el contexto más extremo posible, en condiciones donde todo lo externo había sido eliminado. La calidad de la vida interna seguía siendo una elección, no una consecuencia, una elección. Y esa inversión es el fundamento de todo lo que vimos en esta serie. Todos practicaban el estado interno primero, y Frankl demostró por qué eso no es una táctica. Es una ley de funcionamiento de la mente humana. Ahora, la historia. Viena, 1905. Un niño nace en una familia judía de clase media. Desde muy joven muestra algo que sus maestros no saben cómo describir. Una capacidad extraordinaria para observar los patrones de pensamiento humano desde adentro. No como teoría, como experiencia directa. A los 15 años ya corresponde con Sigmund Freud. A los 21 publica en su revista. A los 30 desarrolla lo que va a llamar logoterapia. Una terapia basada en un principio que ninguno de sus contemporáneos se atrevía a sostener, que el motor más profundo del ser humano no es el placer, no es el poder, es el sentido, la búsqueda de significado. Y durante años desarrolló esa teoría en consultorios, conferencias y manuscritos, convencido de que había descubierto algo fundamental, pero todavía no lo sabía con certeza, porque la teoría aún no había sido probada. Y entonces llegó el único lugar donde una teoría así podía ser destruida o demostrada para siempre. En 1942, Frankl fue arrestado por los nazis. Y lo que pasó después no puede describirse con palabras comunes. 4 campos de concentración: Auschwitz, Kaufering, Turkheim, Dachau. 3 años, hambre, frío, trabajo forzado, humillación sistemática, pérdida de todo. Su esposa murió en Bergen-Belsen. Sus padres murieron en Theresienstadt. Su hermano murió en Auschwitz. Y Frankl sobrevivió. No por casualidad, no por suerte. Por lo que observó en su propio funcionamiento mental mientras todo lo demás desaparecía. Detente aquí, porque lo que Frankl descubrió ahí no fue sobre sufrimiento. Fue sobre libertad, y es el descubrimiento más importante sobre la mente humana del siglo XX. Porque ahí Frankl descubrió que podían quitarle casi todo, menos el lugar desde donde respondía. En los campos, Frankl observó algo que lo obsesionó. Bajo las mismas condiciones externas, algunos prisioneros se destruían rápidamente, y otros no. No era la edad, no era la fortaleza física, no era el origen, era algo interno, algo que no podía ser quitado desde afuera. Algo que Frankl empezó a llamar la última libertad humana. La capacidad de elegir la propia actitud frente a cualquier circunstancia dada. Y luego, escribió la frase que cambió la psicología del siglo XX. Léela despacio. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir la respuesta.
En esa respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio lo cambia todo, no la eliminación del dolor, no la ausencia de circunstancias difíciles, el espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Ese espacio existe siempre. En Auschwitz, en tu situación financiera actual, cuando el mes está difícil, cuando el negocio no avanza, cuando la deuda pesa, cuando el esfuerzo no produce resultados visibles. El espacio siempre existe. La pregunta es si lo estás usando o si reaccionas automáticamente y cedes ese espacio sin darte cuenta. Cada vez que reaccionas desde el miedo, estás cediendo la única libertad que nadie puede quitarte. Eso es lo que Frankl quería que entendieras. Ahora la parte que más me interesa mostrarte. Todos citan la frase del estímulo y la respuesta. Casi nadie cita lo que Frankl observó sobre la relación entre propósito y supervivencia. Y aquí es donde todo lo anterior cambia de nivel. En los campos, los prisioneros que tenían una razón para vivir sobrevivían en proporciones significativamente mayores. No importaba si esa razón era grande o pequeña. Un manuscrito que querían terminar. Un hijo al que querían volver a ver. Una promesa que querían cumplir. Cualquier razón servía, con tal de que fuera real, con tal de que apuntara hacia algo en el futuro. Frankl llamó a esto orientación hacia el futuro. No es inspiración, es supervivencia. Y documentó que los prisioneros que perdían esa orientación se deterioraban con una velocidad que los médicos no podían explicar médicamente. Su cuerpo se apagaba. No porque estuvieran más enfermos que los otros, sino porque habían perdido la razón para seguir funcionando. ¿Qué significa eso para ti? Significa que el propósito no es una opción elegante para cuando ya tienes todo resuelto. Es una necesidad biológica, el mecanismo que mantiene activo el sistema nervioso o lo apaga. Y aquí es donde el código de esta serie conecta con Frankl de una manera que nadie ha explicado antes. Cada personaje de esta serie tenía una orientación hacia el futuro tan clara y tan arraigada que se volvía casi imposible destruirla desde afuera. Los templarios tenían su código de servicio como razón de existir. Salomón tenía la visión del templo que aún no existía. Rockefeller tenía la misión de construir algo que cambiara millones de vidas. Tesla tenía la certeza de que sus inventos ya existían en el plano invisible. Frankl tenía el manuscrito, el que les habían quitado al entrar al campo, y que reconstruyó de memoria en pedazos de papel robados, porque ese manuscrito era su orientación. Era la prueba de que su vida tenía sentido más allá de lo que le estaban haciendo. Era su razón para no apagarse. Y esa prueba era suficiente para seguir funcionando cuando todo lo demás había desaparecido. Hay un momento específico en la historia de Frankl que me parece el más poderoso de toda esta serie, más que el pedido de sabiduría de Salomón, más que el colapso de Rockefeller a los 53. Más que el laboratorio interior de Tesla. Un día en el campo, mientras hacía trabajo forzado en la oscuridad y el frío, Frankl comenzó a pensar en su esposa. No sabía si estaba viva. No sabía dónde estaba. No tenía ninguna información sobre su destino. Pero en ese momento de oscuridad absoluta, su mente construyó algo extraordinario. Una conversación con ella. Tan vívida, tan precisa, tan real, que Frankl describió haber sentido su presencia con una certeza que trascendía las circunstancias físicas. Y en ese momento comprendió algo que después convertiría en el núcleo de su teoría. El amor como orientación hacia el futuro es la forma más poderosa de propósito que existe. Porque el amor no requiere presencia física para ser real. No requiere reciprocidad inmediata. No requiere confirmación externa. Existe en el plano interior con la misma intensidad que en el físico, a veces con más.
Y en ese campo, esa realidad interior era más sólida que los muros de alambre que lo rodeaban. Y ahí Frankl entendió que una vida puede ser físicamente destruida, sin que su centro interior sea conquistado. Nunca. Y cuando entiendes eso, ya no puedes volver a llamar realidad solo a lo que ves afuera. ¿Cuándo fue la última vez que algo de tu mundo interior fue más real para ti que tus circunstancias externas? Si nunca ha ocurrido, eso es exactamente lo que el método de esta serie está construyendo. Si ya ha ocurrido alguna vez, sabes exactamente de qué estoy hablando. Pausa. Piensa en la cosa más importante que estás construyendo en este momento. No el proyecto más urgente, la cosa más importante. Tienes una imagen clara del para qué. No del qué, del para qué. ¿A quién sirve cuando esté hecho? ¿Qué cambia en el mundo cuando está terminado? ¿Qué parte de ti necesita que eso exista? Si no puedes responder esas preguntas con claridad, eso es lo primero que el método Frankl va a darte. Y si puedes responderlas, entonces lo que sigue es la práctica que las hace indestructibles. El método Frankl. 3 principios. No son columnas, no son visualizaciones. Son la capa que hace indestructible todo lo demás. Porque el decreto del Temple, el decreto de Salomón, el protocolo de Rockefeller y el método de Tesla funcionan bien cuando las cosas van razonablemente bien. Frankl responde, ¿qué pasa cuando no van bien? Y los 3 principios son completamente diferentes entre sí. El primero es seco y cortante. El segundo es expansivo y emocional. El tercero es clínico y cortante de una manera diferente. Principio 1. El espacio de respuesta. Cuando algo va mal, detente, respira. Y antes de hacer cualquier otra cosa, reconoce que existe un espacio entre lo que pasó y tu respuesta. No lo elimines. No lo llenes con urgencia. Habítalo. Ese espacio es tu única libertad real en ese momento. Y mientras lo habitas, declara, entre lo que pasó y mi respuesta, existe un espacio. En ese espacio está mi libertad. Elijo responder desde quien soy, no desde lo que ocurrió. Eso es todo, sin adornos, sin protocolo elaborado. El acto más simple y más difícil de esta serie completa. Reconocer el espacio cuando el instinto quiere colapsar, cuando la mente quiere reaccionar antes de pensar, cuando la urgencia quiere tomar el control. En ese momento exacto, existe el espacio, y en ese espacio estás libre. Principio 2. La orientación hacia el futuro. Cada mañana, antes de iniciar cualquier otro método o protocolo, escribe una sola frase, una sola, que responda a esta pregunta. ¿Para qué importa lo que voy a hacer hoy? No qué vas a hacer. ¿Para qué importa? ¿A quién sirve? ¿Qué cambia cuando está hecho? ¿Por qué tiene sentido más allá de ti? Esa frase no tiene que ser grandiosa, tiene que ser verdadera, porque una frase verdadera y pequeña tiene más poder que una frase grandiosa y vacía. Y mientras la escribes, declara, mi vida tiene dirección, mi trabajo tiene sentido, lo que construyo importa más allá de mí, y esa orientación me sostiene independientemente de lo que ocurra hoy. Esta es la práctica que convierte el decreto del Temple, el decreto de Salomón, el protocolo de Rockefeller y el método de Tesla, en algo que funciona incluso cuando todo lo demás falla, porque les da el único combustible que no puede ser quitado desde afuera, el sentido. Frankl sobrevivió 3 años en 4 campos de concentración, no porque fuera físicamente más fuerte, sino porque tenía una frase, una orientación, un para qué. Y esa frase era más poderosa que todo lo que le quitaron. Principio 3. El testigo interior. Tu problema no es sentir miedo, es fusionarte con él, es dejar que el estado que sientes, en un momento, se convierta en la identidad desde la que operas permanentemente. Frankl desarrolló lo que llamaba autodistanciación.
la capacidad de observarse a uno mismo desde fuera, de ver los propios pensamientos y emociones con la objetividad de un científico, sin ser consumido por ellos. En el campo, esto le permitía observar su propio sufrimiento, con la misma precisión con que Tesla observaba sus experimentos, sin dejar que ese sufrimiento definiera quién era. En tu vida, cuando notes que estás operando desde el miedo, la escasez o la urgencia, no los suprimas, no los ignores, no finjas que no están, obsérvelos, y desde esa observación, declara: observo este estado, no soy este estado. Este estado es información, no identidad. Puedo elegir desde dónde respondo. Esa declaración activa el espacio del principio 1, y desde ese espacio puedes volver al decreto, al protocolo, al método, a la práctica, no desde la supresión, desde la elección consciente. Esa es la diferencia entre alguien que practica el código en los buenos momentos y alguien que lo practica en todos los momentos. Frankl practicó en Auschwitz. Tú puedes practicarlo hoy. Frankl sobrevivió los campos y fue liberado en 1945. Tenía 40 años. Había perdido a su esposa, a sus padres, a su hermano. Había perdido su manuscrito original. Había perdido 3 años de libertad. Y en 9 días, escribió de memoria lo que se convertiría en el libro más leído de psicología del siglo XX. El hombre en busca de sentido. En 9 días. Porque el libro ya existía en su mente, como los inventos de Tesla en su laboratorio interior, como el templo de Salomón en el plano invisible, como las entradas de gratitud de Rockefeller antes de que los resultados llegaran, como el decreto de los templarios antes de la batalla. Frankl no reconstruyó el libro porque tenía energía. No lo reconstruyó porque las circunstancias eran favorables. Lo reconstruyó porque tenía orientación, tenía sentido. Tenía el principio que esta serie completa ha estado describiendo desde el primer video. El mundo interior como fuente, no como consecuencia. Y esa fuente no puede ser quitada, nunca, por nadie, en ninguna circunstancia. Ese es el código en su forma más pura. Ese es el Aurum Arcanum en su expresión más profunda. No en el oro de Salomón, no en el petróleo de Rockefeller, no en los inventos de Tesla. En el espacio, en la orientación, en la elección, en el lugar desde donde respondes cuando todo lo externo ha sido destruido. Eso es lo que no puede ser quitado. Eso es lo que esta serie completa ha estado construyendo desde el primer video. No todos están listos para practicar estos 3 principios. Pero si llegaste hasta el final, ya sabes algo que la mayoría nunca va a entender. Que el estado interno no depende del estado externo. Que el código funciona incluso cuando todo lo demás falla. Que la orientación hacia el futuro es una práctica, no un privilegio. Que el espacio siempre existe, que eres el testigo, no el estado. Si algo dentro de ti dijo, esto es verdad, escribe, lo recibo en los comentarios. Eso no es solo una frase, es la señal de que elegiste dejar de reaccionar y empezar a responder desde el espacio de Frankl. Es el rito de entrada al grupo que no solo escucha este código, lo practica. Si quieres el PDF completo con los 3 principios de Frankl, junto con el método Tesla, el protocolo de Rockefeller, el decreto de Salomón y el decreto del Temple, los 5 juntos en un solo documento para practicar cada mañana durante 21 días, escribe la palabra Frankl en los comentarios. Te envío el PDF completo de la serie. Si esta serie reveló algo que nadie te había enseñado antes, compártela con alguien que esté enfrentando algo difícil ahora mismo, porque esta es exactamente la serie que necesita. No todos están listos, pero quien llega hasta aquí, llega por algo. La semana que viene, cerramos la serie, y el personaje final no es quien esperabas.
No es un místico, no es un millonario, no es un inventor, no es un superviviente. Es alguien cuyas palabras conoces de memoria, cuya historia crees que ya sabes completamente y cuya práctica interna nadie ha conectado nunca con el código que aprendiste en estos 5 videos. La semana que viene, cuando entiendas al personaje final, no vas a ver 5 videos separados, vas a ver un solo código, con 5 rostros, y en ese momento, todo va a encajar de una manera que no esperabas. Hasta la próxima.